Bueno, y precisamente para contribuir a la seguridad de niñas y niños en el entorno escolar, se lo decíamos al inicio de este espacio, allá en Iztapalapa ya se puso en marcha un operativo que busca garantizar la seguridad tanto al interior como al exterior de los 490 planteles educativos en la demarcación. Nuestro compañero Álvarez se encuentra en el arranque de este programa y nos da un reporte de cómo es que se están preparando tanto las autoridades como las familias capitalinas. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, te escuchamos. ¿Qué tal, Alejandra? Muy buenos días, qué gusto saludarte y bueno, te saludamos desde la Escuela Razón y Fuerza de la Revolución Mexicana en San Miguel Teotongo de la Alcaldía de Iztapalapa, donde hace apenas algunos minutos se puso en marcha el programa de auxilio escolar por parte de la alcaldesa Clara Brugada Molina. Y eso, bueno, tiene como objetivo proteger a los niños antes del ingreso al plantel para que puedan llegar seguros, esto es, tapando el tráfico, evitando la circulación de vehículos que pudieran poner en riesgo la seguridad de los menores y procurando que el acceso esté libre a las escuelas de todas las formas posibles. Este operativo, este programa estará en marcha en todas las escuelas primarias y secundarias de la demarcación. También comentarte, Alejandra, que la alcaldesa Clara Brugada pues descartó por completo la aplicación del programa Mochila Segura, esto pues para que se evite caer en algún evento polémico, dijo ella, que se estén violando los derechos humanos de los menores. Así que auxilio escolar estará vigente a partir de hoy, todos los días hábiles, todos los días que tengan clases los pequeños en las escuelas, y se estará realizando a través de un enlace de la alcaldía con las autoridades escolares en todos y cada uno de los planteles. Nosotros seguiremos pendientes de qué nos ocurre en este programa o con este programa, y mientras tanto seguimos en el estudio, seguimos en 21 Noticias. Buenos días.